Conectar con la magia de las palabras y la energía de las personas es posible con Poesía con Amigos. Escuchas el podcast de Poesía con Amigos. Bienvenidas, bienvenidos todos a otro episodio del podcast de Poesía con Amigos. Es un gusto acompañarles nuevamente durante estos minutos para conversar y compartir, para celebrar la poesía con amigos. Yo soy Carlos Calderón Bravo, editor general de Poesía con Amigos, y me acompaña como siempre María Auxiliadora Pernalete. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Feliz de estar nuevamente en otro episodio de Poesía con Amigos. Buenos días, sean días, tardes o noches. Bienvenidos sean todos a este episodio. Un gusto saludarles en esta oportunidad porque hoy tenemos una conversación bastante interesante porque vamos a hablar sobre poesía clásica y poesía libre, lo mejor de dos mundos. Sí. Pero antes, por supuesto... Que cada uno lo conoce muy bien. Bueno, correcto. Yo más, porque vengo de los dos. Estoy en los dos. Correcto. Hoy vamos a tener experiencia en la poesía clásica y la poesía libre, pero antes, por supuesto, mencionar a nuestros patrocinantes, a las personas que nos acompañan siempre para conversar con ustedes. Conexión Plus Radio, más que una radio, tu conexión, @Conexión Plus Radio en todas las redes sociales. Costuyaya, un costurero de posibilidades, @Costuyaya. David's Branding Crew, para que puedan tener esa experiencia de marketing digital. Y Emily Fernández, locutora y voiceover, @Emifer Torres, que es la voz de nuestro podcast en esta temporada nueva que estamos compartiendo con ustedes. Así que gracias por acompañarnos y hacer parte de este espacio de Poesía con Amigos. María, tenemos una conversación especial el tema de hoy, ¿no? Poesía clásica versus libre, lo mejor de dos mundos. Un tema muy especial para ambos, que lo venimos a traer para la comunidad, para que nos den su punto de vista también, que creen ellos si lo mejor es clásica o libre. Creo que muchos van a coincidir que los dos es lo mejor del mundo, pues, por decir así. Sí, cada poeta, el que escribe clásico defiende a lo clásico, y el que escribe poesía libre normalmente defiende la poesía libre, pero hoy queremos comentarles varias cosas para que nos acompañen y podamos decidir o podamos coincidir en esta conversación del día de hoy. Pero María, ¿te parece si antes de avanzar queremos presentarles a una poetisa nueva que llega a Poesía con Amigos y que nos complace mucho que se acerque y que pueda participar con nosotros en el podcast el día de hoy, que ella es Alicia Ortolani de Argentina, que nos tiene preparado para el episodio de hoy un poema y queremos compartirlo con ustedes. Mi nombre es Alicia Ángela Ortolani, soy de Buenos Aires, Argentina. Me encanta poder estar compartiendo aquí con Poesía con Amigos mi poema. Escribo desde muy chiquitita, pero recién a partir del año 2020 me animé a mostrar mi voz en mis cuentas de Instagram que lleva mi nombre. Edité 2 poemarios y la poesía creo que llegó a mi vida incluso antes de que aprendiera a leer y a escribir, porque ya miraba a la vida con una mirada poética.
Aquí les comparto este poema que no tiene título. Debajo de la noche, ingrávidos espíritus trituran, acechan. Encima de las horas, la fría agonía perturba, escarba. Debajo de mis pies, la deshecha esperanza despelleja, orada. Encima de mi cielo, el milagro exhala. El vuelo del águila expande sus alas. Muchísimas gracias por generar este espacio para difundir la poesía. Y gracias a Alicia por compartir con nosotros su poema para este episodio del podcast de Poesía con Amigos. Nos sentimos muy contentos de recibir a nuevos poetas en estos espacios porque es parte precisamente de compartir poesía con amigos, María. Y te decía yo cuando escuchaba el poema que nos compartió ella antes de citarlo aquí, que me gustó mucho cómo cerró por las gracias al espacio de Poesía con Amigos, y yo creo que más que darnos las gracias, nosotros le damos las gracias a ella porque ella de una que consiguió las redes me dijo, yo quiero publicar, ¿cómo es? Y yo le expliqué, aquí está su poema. Entonces es una muestra de lo que pueden hacer todos y nada más contactarnos y enviarnos lo que quieran publicar. Y aquí gustosamente lo pondremos. Y también, por supuesto, me sumo al agradecimiento de María también y decirle que, por supuesto, Alicia nos compartió un poema en estilo libre que va un poco ligado, o va muy ligado a lo que vamos a hablar el día de hoy, a comparar la poesía clásica y la poesía libre. Más adelante, pues vamos a compartir también parte de la poesía clásica con otro invitado que tenemos. Es así. Y es bonito ver cómo ella dice que desde niña ya tenía la mirada poética. Y yo escuchando ese poema, de verdad que es como que te relata la mirada de una niña, porque es como un cuento. El poema, aunque es corto, es como un cuento. Y es lo que tú siempre dices, que es el valor de que el poeta mismo interprete su obra, pues. Así es, pero vamos entonces a entrar en esta conversación, María, porque la poesía clásica y la poesía libre, como decíamos en el título, es lo mejor de dos mundos, pero para entender esa mezcla de dos mundos, pues es importante que conocerlos, entendamos cada uno. Entonces, si te parece, vamos a empezar por la poesía clásica. Y la poesía clásica tiene ese orden que le da la estructura, la rima, la métrica sobre todo. La poesía clásica como la décima, el haiku, el ovillejo, el soneto, ¿sí? Son espacios o son estrofas que nos permiten estructurar nuestro mensaje, pero siguiendo unas reglas en función a el número de sílabas por verso que tiene cada una de ellas. El soneto entre 14, 13, 14 sílabas, la décima 8 sílabas por verso, 10 líneas y en una rima bastante particular que si les interesa conocer más a detalle, pues podemos hacer episodios específicos de cada una de estas estrofas porque sería interesante conversar y que les conozcan más a detalle, ¿no? estas técnicas. Pero básicamente lo que tiene la poesía clásica es ritmo, métrica, interpretación, que nos da esa manera de estructurar los versos, la rima consonante, como decía María, que es una de las formas que la diferencia mayormente de la poesía libre, ¿correcto? Sí, sí. Y cuando yo llego al verso clásico, específicamente a la décima, lo que más me llamó la atención, recuerdo yo que cuando pude ver una, fue el ritmo que se utiliza. O sea,
la misma consonancia va dando un ritmo y la métrica te da un ritmo al oído muy especial. Y yo cuando escuché eso por primera vez, porque fue en el podcast de Poesía con Amigos, dije, wow, yo quiero hacer esto, porque de paso era como una conversación, una respuesta, o sea, daban un verso, el otro poeta respondía a otro verso, y me pareció algo muy mágico, pues, pero a la hora de la práctica es que es un poquito complejo, o se le puede hacer complejo a todos, pero es práctica, todo es práctica. Sí, precisamente parte de esa rigidez o estructura que puede verse en la poesía clásica, de alguna manera es el comienzo de la poesía yo diría que para la mayoría de los poetas que llegan a la poesía, de alguna manera, aunque no la practiquen directamente, la poesía clásica siempre ha servido como esa ley, ¿no? Como esa manera de tener esa estructura o ese orden de cómo estructurar un poema, que si bien vamos a ver en el próximo tipo de poesía, que es la poesía libre, que no es tan rígida en ese sentido, María. Sí, no es tan rígida, pero hay poetas que cuidan esta misma, o sea, como lo que teníamos en el cintillo anterior, que hablaba de hilaridad, ritmo, hay poetas que lo hacen libre, pero cuidando esos detalles, igualmente. Porque la poesía libre lo que te permite es, como dice ahí muy bien, narrar, es narrativa, narras una historia. El poeta ve si lo rima o si lo hace netamente libre, sin ninguna rima ni ninguna métrica, pero siempre lleva la interpretación y la hilaridad de cada autor, pues. Sí, precisamente es que la poesía libre, del que yo comparto en Poesía con Amigos y leo bastante poesía libre de todos los poetas que publican en el blog, yo soy más fan de la poesía clásica, pero sí valoro muchísimo que los poetas que escriben en poesía libre pueden manejar ese ritmo y diferentes métricas con su interpretación, que era algo que te comentaba antes de iniciar esta conversación, y es que la manera en cómo el poeta pone esas palabras o ese ritmo al contar es lo que a la poesía libre, a mi modo de ver, le da como esa magia, ¿no? De comunicar. Sí. Eso lo adapta cada autor a su trabajo y es una esencia, pues es la esencia del autor y se ve ahí en la poesía libre, porque el autor le inyecta su esencia, le inyecta su ritmo, que era lo que tú decías, y bueno, al finalizar queda la obra que es lo que... Sí, y precisamente como cada una de estas poesías, de ese tipo de poesías, tiene sus matices, sus puntos buenos, sus puntos no malos, sino complejos, digamos, de entender en algunos casos. Sí, porque ¿sabes qué pasa, Carlos? Que el que viene de poesía clásica como tú, viene de una estructura, y lo que yo noto es que le cuesta más salir de la estructura al que está libre. Es más fácil porque hay una estructura y se guía. En cambio, el que ya está estructurado es como que habla un idioma y le cuesta de repente ir a hablar el otro idioma que es más libre y ahí no tienen como la estructura que lo ayude a hablar el idioma que ya habla. No sé si me explico. Me parece muy interesante eso que dices, porque yo que vengo de la poesía clásica, precisamente una de las barreras que estoy intentando romper, estoy trabajando para romper y escribir otro tipo de estilos y acercarme más a la poesía libre, es que en la poesía, como decías, en la poesía clásica, estructurada, además aprendemos un ritmo que al oído se parece mucho más a las canciones, ¿no? Tiene sí. esa relación mucho más directa con la musicalidad de las palabras.
Pero la poesía libre, por supuesto, tiene esa Su bondad ritmo. de que cada poeta pues, pueda darle su ritmo. Y es que conocer ambas, como dice aquí, te permite descubrir cuál te gusta más. Y eso me parece muy interesante. Y no, y combinarlas, que era lo que hablábamos también tras de esto, reunión previa, porque lo que tú dices es muy cierto. La poesía clásica te lleva más hacia a lo que es las canciones, lo que es la música, porque las canciones tienen su estructura. Ya de por sí tienen que llevar una métrica por cada, porque cada sílaba es como un tono de la canción, no sé, Una nota musical. una nota musical, exacto, no me llegaba la palabra, gracias. Entonces, por eso yo cuando consigo el verso clásico, yo digo, wow, esto es lo que yo necesitaba porque yo quiero escribir canciones. Entonces me acerco mucho a eso. Por eso es que practico los dos mundos y vivo en los dos mundos, digamos así. Y es que, ya que mencionas que se puede vivir o se puede coexistir en ambos mundos, es un poco lo que buscábamos también con este episodio, ¿no? Porque la poesía clásica decimos que nos da esa más familiaridad con las canciones, pero la poesía libre nos permite expresarnos de otras maneras, de otras formas. Incluso he llegado a ver poemas libres donde se basan mucho en lo visual. Las palabras están colocadas de ciertas maneras en que impactan a la vista de quien lo lee. Entonces eso también es una manera de comunicar y es valioso, ¿no? Que se puedan explorar estas nuevas formas de transmitir un mensaje, ¿no? Sí, quizás en la poesía libre se usa más eso que dices tú de las imágenes porque hay más amplitud a la hora de poderte expresar. O sea, no tienes una métrica sí o sí que te diga son 8 sílabas, son 10 sílabas, no sé. Entonces, ya ahí tienes más recursos como para tú ampliar la metáfora y otras cosas más, que es lo que estás hablando. Pero cuando tú llegas al verso clásico, que fue lo que me pasó a mí, es como que, mira, existe esto, te puedes expresar de una manera más organizada y la idea queda concreta. Eso fue lo que yo vi cuando llegué también a la poesía clásica. Sí, es que la poesía clásica también te da esa manera de iniciar una idea y cerrarla en un tiempo determinado, ¿no? O en un formato determinado, que para iniciar a escribir quizás puede ser una opción bastante interesante para aquellos poetas que están iniciando en o en buscar quizás esa voz poética, que es un tema interesante también de conversar. Sí. Lo que pasa también es que el que venga nuevo y se encuentre con la estructura se puede chocar. Entonces, por eso yo diría, los invitaría a conocer la estructura y a practicar también fuera de ella. Porque si no, va a quedar como dices tú, que te cuesta salirte de ella. Y entonces es como que uno queda hablando un idioma y quedas en ese idioma y es eso. La poesía clásica es un idioma. Sí, exacto. Es un ejercicio también de atreverse a conocer nuevas maneras de comunicar y que entre ellas, más que poner un versus aquí como está el título del episodio, nos gustaría dejarles este mensaje que la poesía clásica y la poesía libre pueden coexistir y los poetas pueden ir de una a otra. De hecho, nos mencionabas, María, un ejemplo muy interesante como es la cofradía de la palabra, ¿no? Sí, yo sigo muchos poetas de esa comunidad y muchos de ahí vienen del verso libre y se encontraron con el verso clásico. Y personas que están en el verso clásico comienzan a coquetear, por decir de alguna manera, con el verso clásico, los que vengan del verso libre. Y es bonito ver esa manera de hacer poesía en los dos mundos y es bueno conocer ambos mundos para tener
una visión más amplia de lo que hacemos, pues. Precisamente, y queremos dejarle esta pregunta antes de despedirnos en este episodio, porque queremos saber en los comentarios de este video qué team o qué poesía les llama más la atención, la poesía clásica o la poesía libre, y si practican una u otra, cuál les gustaría tener más episodios para conocerla un poquito más a fondo, incluso tener temas otros poetas. Abordar también. Exacto, ¿qué otros poetas podemos invitar a este espacio del podcast de Poesía con Amigos para que nos reciten y que nos muestren también otros matices de la poesía libre o de la poesía clásica también? Entonces, déjenos en los comentarios y síganos en @poesiaconamigos para ampliar la conversación y también ser parte de esa estructura de libertad que es la poesía clásica y la poesía libre. Y me gustaría, María, antes de despedirnos, porque les dijimos al inicio que tenemos a otro poeta invitado y que nos viene a contar o nos viene a hablar en verso clásico, como es la décima. Sí. Él es Ulises Amador de México. Aquí les dejamos sus décimas. En una pequeña barca me encuentro en medio del mar, viendo los barcos que se hunden y cuándo me va a tocar. Te miré en un gran crucero transatlántico partir, soñando poder seguir tus huellas en mi velero. Te seguí tras un lucero buscando encontrar tu marca. Me he enfrentado con la parca para tenerte a mi lado, porque vivo enamorado en una pequeña barca. Otro buque es el que te ata sobre su iluso destino, mas yo sigo tu camino porque tu ausencia me mata. Desafié a más de un pirata que te ha querido robar. Después me ha puesto a llorar el oleaje de tu enagua. Derramando gotas de agua me encuentro en medio del mar. Tu boca no ha conocido el anzuelo del amor. La red de este pescador no te ha llevado a su nido. Tu encanto es como el sonido de historias que se difunden. Los sentidos me confunden al mirarte navegar, y no he intentado zarpar viendo los barcos que se hunden. Amor iluso de penas, platónico de los mares, que son para mis pesares epopeyas de sirenas. Si te encuentro en las arenas de mi anhelo al despertar, tengo para ti un hogar, pues mientras sueño despierto, te pienso volviendo al puerto y cuándo me va a tocar. Excelente. Miren qué maravilloso tener a Ulises aquí con nosotros y poder participar en el podcast de Poesía con Amigos. Es sí, una glosa y se titula En una pequeña barca. Y es que queríamos traerles a este episodio de Poesía Clásica versus Poesía Libre a dos poetas precisamente que contrastaran esa manera de comunicar que tiene la poesía clásica y la poesía libre, para que vieran esos ejemplos de los poetas que forman parte también de la comunidad de Poesía con Amigos. Y ver cómo en Poesía con Amigos conviven los dos mundos sin ningún inconveniente. Nosotros no tenemos preferencia por uno o por otro. Sin embargo, para nosotros es más bien grato tener los dos mundos aquí en Poesía con Amigos. Así como es grato tenerlos a ustedes en nuestra comunidad de YouTube y en nuestros otros espacios donde estamos
compartiendo con ustedes. Recuerden que nos pueden seguir en Poesía con Amigos, @Poesía con Amigos, y suscribirse a este espacio de YouTube, compartirlo con más personas, porque cada vez que ustedes comparten y que más personas se suscriben, pues para nosotros es una forma de tomar energía y seguir compartiendo este tipo de episodios. Y bueno, María, que nos dejen también los comentarios de los próximos temas que quieren abordar, que les gustaría que abordáramos aquí en el podcast. No, y cada vez que nos dejan un comentario bonito o algo en que se sintieron identificados o lo que les gusta de Poesía con Amigos, también nos llenan el corazón de alegría. Nos despedimos por el día de hoy. Gracias, María, por acompañarme y conversar conmigo. Gracias, Carlos. Gracias sobre a todos. Poesía clásica versus poesía libre. Agradecerles nuevamente a ustedes y bueno, nos vemos en un próximo episodio del podcast de Poesía con Amigos. Chao, chao. Síguenos en redes sociales como @Poesía con Amigos. Y lee todos los poemas disponibles en www.poesiaconamigos.com.